seguimos en esta sección que nos encanta y para la cual nos acompaña, como todos los jueves, Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy contento de estar aquí con ustedes con un tema muy interesante que son las gárgolas. Si te parece, vamos a ver el video Vamos a ver. y regresando entramos en el tema. Vigilantes atípicos para las iglesias, llenos de misticismo y solemnidad estoica plagada de leyendas, sin duda las gárgolas son figuras mitológicas muy del gusto del arte gótico. Su función no era únicamente ornamental, ya que su imagen demoníaca buscaba ante todo dos funciones: asustar al pueblo y proteger los santuarios. Hay que tener en cuenta que todas las criaturas que vemos en las atalayas de las catedrales no son gárgolas. Las que podemos ver, por ejemplo, en la famosa Catedral de Notre Dame de París, son quimeras, no gárgolas. Otro espécimen que, por cierto, es igual de impresionante. Eso sí, la gargouille es sin duda la figura más representativa de este periodo histórico debido a una leyenda francesa que le dio forma y trascendencia. Se decía que había una criatura semejante a un dragón que vivía en las aguas del Sena, un ser llamado gargouille. Tenía un cuello largo, fuertes mandíbulas y la piel escamada, un ser de mal genio capaz de tragarse barcos enteros y de escupir agua por su boca, produciendo temibles inundaciones en la ciudad parisina. Se decía que los habitantes del cercano Rouen intentaban calmar su cólera ofreciéndole una vez al año una ofrenda humana, el peor criminal que pudieran encontrar. Pero lamentablemente, ese tipo de sacrificio no era del gusto de la gargouille. Ella prefería doncellas. Fue en el año 600 cuando un sacerdote cristiano llamado Romanus hizo un pacto con el extraño ser. Le construiría una iglesia, la más hermosa. La gargouille le aceptó, pero el ingenioso sacerdote alzó una catedral dedicada al culto católico, una catedral inmensa con una gran campana, un instrumento que le sirvió para hipnotizar a la criatura ante cada repique de la campana. Finalmente, equipado con un libro, una vela y una cruz, el sacerdote le realizó a la criatura un exorcismo, para después quemarla en una hoguera, dejando solo su boca y cuello que, curiosamente, no terminaban de arder en el fuego. Ante este detalle, los habitantes decidieron subir sus restos al ayuntamiento, como recordatorio de los malos momentos que habían pasado. Habitualmente las gárgolas aparecen en los altos de las catedrales en grupo, nunca hay una sola. Sus rostros siempre lucen horribles y amenazantes, criaturas oscuras que nos observan desde las alturas con una mueca irónica y cuya función siempre es la de escupir el agua del edificio por sus bocas. Durante el siglo XIII hasta el XV, sus rostros eran siempre malévolos, pero con la llegada del barroco, su malignidad se fue suavizando para parecer un poco más cómicas. Pero ese tono siniestro nunca desapareció del todo de sus facciones. Unas figuras que no eran solo habituales en iglesias y catedrales, sino que también podían verse en los techos de edificios seculares y casas privadas. Son muchas las explicaciones que se han intentado buscar a lo largo de los siglos para explicar el significado oculto de las gárgolas. Se han visto como símbolos de lo impredecible de la vida, pues nunca representan especies animales conocidas. En otros casos, se ha dicho que son almas condenadas por sus pecados, a las que se impide la entrada en la casa de Dios. Esta podría ser una interpretación apropiada, especialmente para las gárgolas más visibles y terroríficas, que pueden servir como ejemplo moralista de lo que puede ocurrirle a los pecadores. De todas las explicaciones posibles, la más aceptada es aquella que nos habla de ellas como guardianes de la iglesia, signos mágicos que mantienen alejado al diablo. Esta interpretación puede explicar el porqué de tan diabólicos y espantosos aspectos y su ubicación fuera del recinto sagrado. Esta línea argumental es la seguida por Richard de Fornival, obispo de Amiens en el siglo XIII y autor de Roman de Ablandán, donde cuenta cómo el maestro cantero Floquart hizo dos gárgolas de cobre que situó en la puerta de entrada a la ciudad de Amiens, con la intención de que valoraran las pretensiones de todo aquel que quisiera entrar en ella. Si el individuo era malévolo, las gárgolas escupían un veneno sobre él para eliminarlo. Por el contrario, si era una buena persona, los guardianes se encargaban de escupir oro y plata. Criaturas silenciosas que residen en las alturas de nuestras viejas construcciones góticas son seres que captan con sus miradas siniestras nuestros andares, mientras extienden lentamente sus alas de piedra. Esas que, según la leyenda, cobran vida en las noches oscuras para sobrevolar las ciudades que vigilan diariamente en determinadas noches sin luna, las más oscuras, para volver al silencio de sus alturas justo al amanecer.
justo cuando la primera luz de la mañana devuelve a sus cuerpos la dureza de la roca. Con información de Josep Anguiano para Supermanzana 21, Larisa Bazáñez. Wow, con las gárgolas. ¿Qué finalidad tiene la protesta? Estas gárgolas fueron, antes se llamaban grifos. ¿Por qué? Porque se utilizaban para hacer desagües. Tenían una función. A muchos les salía el agua por la boca, algunos por los genitales o por distintos lados, ¿no? Pero la función en general para funcionar en los edificios grandes era el desagües. Por eso viene también el nombre de gárgola, que gárgola significa, viene la palabra francés garganta. Entonces, pues, eran las gargantas de los edificios que tenían la función de desahogar el agua, ¿no? Pero también tenían la función decorativa. ¿Por qué? Pues porque era la Edad Media y la Edad Media fue muy ostentosa y fue también muy religiosa. Y dentro de la función decorativa también tenía la función de enseñar a la gente cuál podía ser su destino si caían en el pecado. Porque hacían malos cristianos. Por eso es porque era una concientización del pecado, ¿no? Exactamente. Incluso a los arquitectos, la Iglesia Católica les dijo que tenían que hacer la representación más maligna de lo que podía ser una figura demoníaca. Y esas figuras demoníacas muchas veces salían de las iglesias porque eran los espíritus que estaban huyendo de los edificios y que estaban al acecho de la gente que anduviera en la calle y que fueran malos cristianos. Por eso hasta los animales que representan son como animales fantásticos. Sí, claro. Y muchos tienen características dragonianas, otros tienen características reptilianas. Hay algunos muy variados porque no solamente son exclusivos de la iglesia de Notre Dame en París, sino también hay alrededor de toda Europa, hay en África, hay en Asia, incluso hay gárgolas modernas. En un edificio de Washington hicieron una gárgola de Darth Vader, de la Guerra de las Galaxias. Y hay gárgolas vivientes, yo por ahí conozco varias. Incluso la película de los Gremlins fue inspirada con unas gárgolas que están en Austria. Y mira que son horribles los Gremlins. Bueno, entonces el origen era para, no sé, hacer un ejemplo de lo que sería el pecado, ¿no? Algo horrible. Personificarse. Y que estaban acechando, ¿no? En las calles, o sea, el pecado, el diablo o las figuras malignas estaban acechando en las calles, en los edificios para asaltarte. Incluso hay una historia que todos los turistas que van a visitar París les cuentan que cuando quemaron a Juana de Arco, las gárgolas tomaron vida y que por eso esa noche hubo tantos muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque los demonios se enojaron y mataron a mucha gente, pero obviamente es una leyenda urbana. Oye, pues muchísimas gracias, Gerardo. Gracias. Todos los jueves es un placer. Y está más estás como que no sientes por eso. Se siente que Es otro día. Gracias. Y bueno, nosotros los esperamos el día de mañana, Viernes Santo, y con un programón. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pásenla bonito. Hasta luego, nos vemos el día de mañana. Recuerden, pasen el tiempo que pasan su familia, que nos ven. Que pasen excelente día.